Pensó que podía humillar a una mujer allí mismo, en primera clase del avión. Pero no sabía que se estaba enfrentando a Ronda Rousey. Lo que sucedió a continuación conmocionó a toda la cabina. Suscríbete, dale a me gusta y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. El zumbido constante de los motores llenaba el aire como un pulso grave, un murmullo interminable que parecía envolverlo todo con un velo hipnótico. La vibración se filtraba a través del suelo y los asientos, recordando a cada pasajero que, aunque el entorno parecía cómodo y seguro, no dejaban de surcar el cielo a una altura imposible, sobre un océano de nubes que se extendía hasta el infinito. Afuera, la noche estaba despejada. La luna, casi completa, bañaba las capas de nubes con un resplandor blanquecino, haciéndolas parecer cintas de seda desgarradas que flotaban en un mar oscuro. El interior de la cabina de primera clase era un refugio silencioso, un espacio cuidadosamente diseñado para transmitir la ilusión de que el mundo exterior, con todo su ruido y caos, quedaba muy lejos. La luz era tenue, de un ámbar cálido que apenas alcanzaba a reflejarse en la alfombra mullida y en los reposabrazos pulidos con aroma a limón. El aire olía a café tostado, a suavizante de telas y al leve rastro de perfume de algunos pasajeros que habían entrado antes con prisa, mezclando sus fragancias en el ambiente cerrado. Cada detalle del entorno estaba pensado para tranquilizar. Las pantallas empotradas en los respaldos, listas para reproducir películas o mapas de vuelo. Las copas de cristal que descansaban en pequeñas bandejas. Los asientos de cuero ancho que parecían más sillones de salón que butacas de avión. Era un pequeño santuario de comodidades suspendido a miles de metros de la tierra. Ronda Rousey ocupaba un asiento junto a la ventanilla. Su silueta quedaba delineada por el resplandor de la luna que entraba por el cristal. Llevaba una chaqueta deportiva ligera y unos vaqueros sencillos. No había rastro de maquillaje en su rostro, solo la expresión tranquila de alguien que deseaba pasar inadvertida. Sus cabellos recogidos en una coleta dejaban libre la firmeza de sus rasgos, aunque para quien la mirara de pasada no sería más que una viajera agotada. Había elegido aquel asiento con cuidado, no solo por la vista, sino por la posibilidad de reclinarse sin ser molestada, buscando un anonimato que rara vez podía permitirse. La fama era un peso, y uno de sus mayores costos era la ausencia de momentos como este. Un viaje tranquilo, sin flashes ni miradas inquisitivas. Apoyó la palma contra el frío del cristal, sintiendo la vibración sutil de la aeronave cortando la oscuridad. Cerró los ojos por un instante, dejando que los recuerdos se mezclaran con la monotonía del vuelo. Años de entrenamiento pasaron ante su mente como imágenes superpuestas. Madrugadas en gimnasios silenciosos, repeticiones sin fin de movimientos hasta que el cuerpo los ejecutaba por instinto. Derrotas que la habían obligado a levantarse más fuerte. Victorias que no se celebraban con gritos, sino con la serenidad de quien sabía que el verdadero poder estaba en el control. Esa palabra era su guía. Control. No la fuerza bruta, no el orgullo inflado, sino la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de decidir cuándo actuar y cuándo contenerse. La primera clase estaba medio vacía aquella noche. Delante de Ronda viajaba una mujer mayor, de cabello plateado, recogido con horquillas, que brillaban con la luz tenue. Sus manos, delgadas y marcadas por los años, sostenían con cuidado el brazo de una niña de unos 10 años, que no se separaba de una muñeca deshilachada. La niña, con los ojos abiertos de par en par, se giraba de vez en cuando para mirar a Ronda. No parecía reconocerla como la luchadora famosa que era, sino como a una mujer fuerte, desconocida pero enigmática. Cada vez que sus miradas se cruzaban, la niña volvía a hundir el rostro en los cabellos de la muñeca, como si ocultara un secreto. Unos asientos más adelante, un hombre de traje oscuro se inclinaba sobre una tableta, tecleando sin descanso. El brillo de la pantalla reflejaba la tensión de su ceño fruncido. Estaba tan absorto que parecía no escuchar nada a su alrededor, como si aquel espacio, diseñado para el descanso, fuese solo una oficina flotante. Sus dedos se movían rápido, corregían gráficos, respondían correos. Para él, el vuelo no era un respiro, sino otra extensión de su interminable jornada laboral.
La azafata que recorría el pasillo se llamaba Clara. Su juventud era evidente, tanto como su esfuerzo por parecer segura. Movía las manos con cuidado al ajustar las bandejas y los compartimientos. Ofrecía sonrisas cordiales, que a veces se desdibujaban en un leve temblor. Era de esas personas que se esfuerzan tanto en hacerlo bien, que dejan ver su nerviosismo. Cuando preguntaba a un pasajero si deseaba algo, inclinaba un poco más la cabeza de lo necesario, buscando mostrar respeto y amabilidad. Ronda la observaba de reojo, reconociendo la tensión que se escondía detrás de aquella sonrisa profesional. Cada persona cargaba su propia historia, incluso en un lugar tan encapsulado como aquel. El silencio reinaba. Solo se escuchaba el zumbido de los motores, el pasar de las páginas del cuaderno de cuero del hombre que se sentaba al otro lado del pasillo, y el suave crujido de los cinturones cuando algún pasajero se acomodaba. Ronda respiró hondo, permitiéndose relajar los músculos, aunque no llegó a abandonarse al sueño. Nunca lo hacía en espacios públicos. Su descanso era siempre una vigilia disimulada, una calma que escondía alerta. Mientras la niña reía en un susurro al escuchar un secreto que su abuela le murmuraba al oído, Clara se acercó al hombre del traje con una bebida en la mano. Él la rechazó con un gesto brusco, sin mirarla apenas, como si su cortesía fuese una molestia. Aquella pequeña falta de respeto no perturbó la atmósfera en exceso, pero Ronda lo notó. Sabía leer los detalles, esas pequeñas señales de desequilibrio que para otros pasaban desapercibidas. El ambiente seguía siendo un remanso, pero su fragilidad era palpable. Al recostar la frente contra el cristal, Ronda dejó que su mirada se perdiera en el mar invisible bajo ellos. Imaginaba la vastedad del océano nocturno, negro y profundo, extendiéndose hasta tocar la sombra del continente. Dentro de un par de horas verían aparecer las luces de la Ciudad de México, un resplandor dorado que se expandía como una constelación terrestre. Por ahora solo quedaba el vuelo, esa calma suspendida que parecía eterna. Sin embargo, hasta la calma más perfecta suele ocultar un límite invisible. Fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio, un peso en el aire, como cuando el viento amaina justo antes de una tormenta. Ronda lo sintió antes de escucharlo. Su respiración se hizo más lenta, sus músculos tensos, como si su cuerpo anticipara algo que los demás aún ignoraban. Detrás de la cortina que separaba la primera clase del resto del avión, comenzaron a escucharse pasos. No eran los pasos ligeros de un pasajero cualquiera que busca el baño ni el andar discreto de un tripulante. Eran pasos pesados, deliberados, cargados de una fuerza que buscaba anunciarse. Cada zancada era un aviso, un recordatorio de que aquel espacio protegido no era invulnerable. La cortina se movió apenas un instante, como un telón que precede a una escena. Ronda abrió los ojos y giró la cabeza con calma, sin prisa, pero con todos sus sentidos agudizados. Su respiración seguía controlada, aunque por dentro cada fibra de su ser estaba lista para reaccionar. Entonces lo vio. Una figura alta y ancha cruzó el umbral de la cortina. La luz cálida de la cabina se reflejó en su cráneo afeitado, en la piel curtida y en el chaleco de cuero que colgaba abierto sobre una camiseta gastada. Sus hombros ocupaban casi todo el pasillo, y la forma en que sus ojos recorrieron la cabina, con desdén calculado, fue suficiente para que cada pasajero sintiera un estremecimiento. La calma que tanto había costado mantener en aquel santuario, suspendido en el aire, comenzaba a resquebrajarse. El equilibrio era frágil, y el recién llegado lo estaba rompiendo con cada paso. Ronda no se movió. La aparente tranquilidad de su postura condecía lo que en realidad era un estado de alerta absoluto. Sabía que lo que estaba por ocurrir pondría a prueba más que la paciencia de los pasajeros. El aire mismo parecía tensarse, como si la tormenta que había presentido estuviera a punto de estallar. El hombre atravesó la cortina como si no existiera, con la arrogancia de quien entra en un lugar que cree suyo. Su sombra pareció agrandarse bajo la tenue luz ámbar de la cabina, y el aire, que hasta hacía un momento había sido liviano y sereno, se volvió denso de repente, como si cada molécula se hubiese impregnado de su presencia. No tenía prisa por ocupar un asiento. Al contrario, se movía despacio, con pasos calculados,
dejando que el sonido de sus botas pesadas se clavara en la mente de los pasajeros. Llevaba la cabeza rapada, la mandíbula dura y los labios curvados en un gesto que no era del todo sonrisa, pero tampoco neutralidad. Era una mueca de desprecio, una máscara que advertía que no había entrado allí para encajar en el ambiente pulcro y silencioso de la primera clase. Su chaleco de cuero colgaba abierto sobre una camiseta descolorida que alguna vez habría sido negra, ahora manchada y gastada por los años. El torso ancho y los brazos gruesos hablaban de fuerza, pero no de disciplina. No era el cuerpo trabajado en el rigor del deporte, sino el forjado en peleas de bares y en la arrogancia de quien ha intimidado suficiente gente como para confundir miedo con respeto. Sus ojos recorrieron lentamente la cabina, de un extremo a otro, pasando por cada pasajero como si evaluara cuál sería el primero en bajar la mirada. El hombre del traje, que había permanecido abstraído en su tableta hasta ese instante, alzó los ojos con un gesto irritado, más molesto por la interrupción que asustado. Sin embargo, en cuanto vio el porte del recién llegado y la manera en que éste irradiaba agresividad sin decir palabra, se removió en su asiento y fingió volver a su trabajo, aunque sus dedos se habían detenido. La mujer mayor delante de Rhonda se tensó visiblemente, apretando con más fuerza la mano de su nieta. La niña, que momentos antes había reído en voz baja con su muñeca, ahora se acurrucaba contra su abuela, sus ojos redondos siguiendo al intruso con una mezcla de fascinación y miedo. Clara, la azafata, fue la primera en reaccionar como debía, aunque la rigidez de su postura la delataba. Dio un paso hacia él con una sonrisa ensayada, esa que el entrenamiento de la aerolínea le exigía mantener incluso en circunstancias incómodas. Su voz sonó firme, pero apenas tembló en el final de la frase. «Señor, ¿puedo ayudarle a encontrar su asiento?» El hombre ni siquiera le dedicó una mirada. Su silencio era más fuerte que cualquier respuesta, una negativa clara que transformaba a la joven en alguien invisible. Ella bajó la mano lentamente, sin insistir, aunque en sus ojos se veía el brillo del miedo. El desconocido avanzó un poco más y detuvo la mirada en Rhonda. No fue casualidad. Entre todos los pasajeros, ella era la única que no había apartado los ojos ni se había encogido en el asiento. Su aparente calma parecía irritarle, como si el hecho de que alguien no mostrara temor le resultara insoportable. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios y dejó escapar una carcajada baja, gutural, que se expandió por la cabina como un eco desagradable. «Así que esto es lo que queda de primera clase», dijo al fin, su voz áspera rompiendo el silencio. Hablaba alto, con la clara intención de que todos escucharan. «Antes aquí solo viajaban hombres de verdad. Ahora dejan entrar a cualquiera, incluso a las mujeres que creen que son algo». La frase cayó en el ambiente como una piedra en un lago tranquilo, generando ondas de incomodidad que se extendieron por todos los rostros. La anciana frunció el ceño, aunque mantuvo el silencio. El hombre del traje tragó saliva y volvió a fijar la vista en su pantalla apagada. Clara se adelantó medio paso, intentando interceder de nuevo, pero su voz murió antes de salir. Nadie parecía tener el valor de enfrentarse a aquel extraño. Nadie, excepto la mujer que se mantenía inmóvil junto a la ventana. Rhonda no se giró hacia él, no reaccionó ni con un pestañeo. Continuó mirando la oscuridad más allá del cristal, como si el mundo del intruso no existiera. Su mutismo era un muro, una resistencia silenciosa que lo desafiaba más que cualquier insulto. El hombre dio un paso más hacia ella, la sombra de su cuerpo cayendo sobre su asiento. «¿Ni siquiera me miras?» «Claro, eres de esas. Crees que eres demasiado buena para responderme». Sus palabras se llenaban de veneno con cada sílaba. «Seguro que ni pagaste este asiento. Algún idiota lo hizo por ti. Apuesto a que está allá atrás, en clase turista, mientras tú finges que perteneces aquí». Algunas cabezas se giraron nerviosas hacia el pasillo tras la cortina, como si en cualquier momento fuera a aparecer el supuesto benefactor del que hablaba, aunque todos sabían que no había tal persona. Los ojos de la niña se abrieron más, su manita apretando la muñeca hasta casi romperla. La mujer mayor se inclinó y la abrazó, susurrándole algo al oído para calmarla, aunque su propia voz temblaba. Clara respiró hondo y alzó la voz, esta vez con más firmeza. «Señor,
Le pido que por favor baje el tono. Está perturbando a los demás pasajeros. El hombre se giró hacia ella con una mirada cargada de desprecio, y en un gesto brusco levantó la mano, no para golpearla, pero sí para imponer un alto. No me digas qué hacer. Yo pagué mi boleto, y eso significa que digo lo que quiero, cuando quiero. Si no te gusta, busca otro trabajo. El hilo de voz que mantenía Clara se quebró, y sus mejillas se encendieron de vergüenza. Retrocedió un paso, derrotada por la violencia de aquel simple gesto. Rhonda, mientras tanto, ajustó con calma la posición del vaso de agua sobre la bandeja. Fue un movimiento pequeño, insignificante para cualquiera que no supiera leer el lenguaje de los luchadores. Pero ese leve ajuste era su señal interior. Estaba atenta, midiendo cada palabra, cada gesto del hombre. Sus músculos seguían relajados, pero listos. El intruso no lo percibió. Creía que su silencio era miedo. No entendía que era paciencia. Él continuó, su voz creciendo en volumen, su rostro enrojecido por la furia de no obtener reacción. Tú, ahí, con esa cara de estatua, crees que eres fuerte, ¿verdad? No eres más que otra mujer que se esconde detrás de una apariencia. Todas son iguales, frágiles, débiles, inútiles. La violencia verbal llenó el aire como humo espeso, envenenando cada rincón. Los murmullos de los pasajeros eran apenas audibles. Algunos rezaban en voz baja, otros se hundían en los asientos, deseando volverse invisibles. El hombre del traje carraspeó, en un intento vacilante de mostrar desaprobación. «Quizá debería sentarse, señor», murmuró. El intruso giró la cabeza con un chasquido, y su mirada encendida cayó sobre él como un golpe. «Cierra la boca», ladró. El empresario bajó la vista al instante. Arrepentido de haber abierto la boca, sus manos apretando el dispositivo que ya no utilizaba. El aire se volvió insoportable. La tensión era como electricidad estática que recorría la piel de todos. La mujer mayor comenzó a rezar en español, su voz quebrada apenas audible. La niña se tapó los oídos, aunque sus ojos permanecían fijos en el intruso. Nadie podía evitar mirar. Nadie se atrevía a actuar. El hombre volvió su atención a Rhonda. Ahora estaba tan cerca que su sombra cubría por completo la tenue luz de su fila. Se inclinó un poco, casi rozando con su aliento su mejilla. Su voz bajó, pero se hizo más cruel, como un cuchillo que corta despacio. «Mírame, admítelo. No perteneces aquí. Nunca pertenecerás. Las mujeres no se ganan su lugar. Lo roban. Lo usurpan. Como tú». El murmullo del motor continuaba, indiferente, como un fondo mecánico que hacía más agudo el contraste con la violencia que se desarrollaba en aquel pequeño espacio. Cada pasajero sentía que estaba atrapado en una burbuja de cristal, obligados a presenciar el espectáculo degradante de aquel hombre que había convertido un vuelo rutinario en una pesadilla. Rhonda seguía inmóvil. En su reflejo en la ventana veía sus propios ojos, serenos, fijos en la oscuridad. Sabía lo que estaba ocurriendo, y sabía también que aún no había llegado el momento de romper el silencio. Pero sentía cómo la línea que separaba las palabras de los actos comenzaba a desgarrarse. El intruso estaba empujando, paso a paso, hacia un punto de no retorno. Y cuando ese momento llegara, ella estaría preparada. El equilibrio que mantenía la calma en la cabina se había roto por completo. Lo que había comenzado como una velada tranquila en primera clase se había transformado en un escenario de miedo y hostilidad. Los pasajeros lo sentían en el pecho, en los latidos acelerados, en el sudor frío que se acumulaba en sus palmas. Nadie hablaba ya. Solo los insultos del hombre resonaban, cada vez más fuertes, cada vez más venenosos. Rhonda sabía que la tormenta aún estaba en su fase inicial. El verdadero choque aún no había llegado, pero se acercaba con la inevitabilidad de un rayo que ilumina el horizonte antes de caer. Y en su interior, en el silencio férreo que cultivaba desde hacía años, la luchadora aguardaba. El silencio de la cabina se había quebrado ya de forma irreparable, y lo que antes era un espacio de calma en medio del cielo, ahora se sentía como una trampa de metal suspendida en la noche. El hombre no cesaba de hablar, cada palabra cargada de veneno, y con cada frase iba adentrándose más en la intimidad de todos los presentes.
como si necesitara contaminar a cada pasajero con su odio. Sus ojos se mantenían clavados en Rhonda, como si ella fuera el único objetivo real de su discurso, aunque sus frases pretendían arrastrar a toda la primera clase. «Eres un fraude», vociferó, su voz ronca retumbando en los oídos de quienes lo escuchaban. «Una parásita. Sentada aquí como si fueras alguien, cuando en realidad no eres nada. No compraste ese asiento, eso es obvio. ¿Con quién te acostaste para que te lo dieran? ¿Por qué una mujer como tú jamás podría haberlo pagado?» Sus carcajadas resonaron ásperas, metálicas, como el sonido de algo oxidado al quebrarse. El empresario, que todavía sostenía la tableta entre las manos, bajó la mirada con un suspiro derrotado. Había querido intervenir minutos antes, pero el peso de la amenaza en la voz del intruso lo había paralizado. Era evidente que carecía del valor para enfrentarse a semejante presencia. La anciana abrazó con más fuerza a su nieta, murmurándole en voz baja palabras que intentaban ser tranquilizadoras. Sin embargo, el temblor de su voz las hacía sonar como súplicas desesperadas. La niña, con sus grandes ojos asustados, se acurrucaba contra su pecho, aunque seguía mirando de reojo al hombre, como si quisiera entender por qué alguien podía ser tan cruel. Clara, la joven azafata, apretaba las manos con fuerza frente a su falda, intentando mantener la compostura. Sus labios temblaban, y aunque intentaba mostrarse firme, era claro que estaba aterrorizada. Hizo un esfuerzo por recuperar su papel, por recordar las normas de su profesión, y avanzó un paso hacia él. Su voz, aunque quebrada, sonó con un resto de autoridad. «Señor, le ordeno que se siente de inmediato. Está alterando la seguridad de la cabina». El hombre giró la cabeza bruscamente y la fulminó con una mirada que heló la sangre de todos. «Cállate», gruñó, con una hostilidad que la hizo retroceder al instante. «Tú no me das órdenes. Ninguna mujer lo hace». El tono de la situación había cambiado por completo. Ya no era simplemente un hombre que buscaba llamar la atención o que pretendía imponer incomodidad. Había cruzado el límite de lo social y se adentraba en el terreno de lo físico, en la amenaza latente que flotaba en el aire. Se inclinó hacia Rhonda de nuevo, más cerca que antes, tanto que su aliento agrio rozó la piel de su rostro. «Mírame cuando te hablo», escupió entre dientes, y de pronto extendió la mano y atrapó su muñeca. Sus dedos eran gruesos y ásperos, y la apretaron con la brutalidad de quien no busca contacto, sino control. El sonido ahogado de sorpresa escapó de los labios de algunos pasajeros. El empresario levantó la cabeza de golpe, horrorizado por la osadía del gesto. La anciana gimió suavemente, como si le hubiesen golpeado a ella. La niña se escondió del todo bajo el brazo de su abuela. Clara, en un arranque de valor, levantó la voz más alto que antes. «Suéltele ahora mismo o llamaré al capitán». Pero el intruso levantó la otra mano en un gesto amenazante, sin soltar a Rhonda, y rugió. «Te dije que no te metas». La mano del hombre apretaba la muñeca de Rhonda con fuerza, pero ella no hizo ningún esfuerzo por liberarse. Sus ojos, hasta entonces fijos en la ventana, giraron lentamente hasta encontrarse con los de él. Lo miró directamente, sin titubeos, con una calma helada que lo hizo vacilar por una fracción de segundo. Era una mirada que no correspondía a alguien asustado. Era la mirada de alguien que veía a través de él, que reconocía en su furia la debilidad de quienes confunden la intimidación con poder. Sin embargo, el orgullo del hombre lo impulsó a apretar aún más, como si quisiera borrar ese instante de duda. «¿Qué pasa? ¿No vas a decir nada? ¿No vas a defenderte?» «Entonces eres exactamente lo que pensé. Una muñeca callada, un adorno bonito en un asiento que no es tuyo», dijo con un tono cargado de desprecio. Intentó empujar su hombro contra el respaldo del asiento, como si buscara inmovilizarla. La fuerza bruta se notaba en cada movimiento suyo, pero también la falta de precisión, la torpeza de quien solo sabe imponerse con el peso de su cuerpo. Al fondo, alguien murmuró una advertencia en español, un pasajero que no podía quedarse del todo callado. El intruso giró bruscamente la cabeza y lanzó una mirada tan feroz que el susurrante se hundió en su asiento, enmudecido al instante. Aquella capacidad para aplastar a los demás con la pura fuerza de su presencia lo mantenía al mando.
Pero esa ilusión de control estaba a punto de resquebrajarse. Ronda dejó que su muñeca girara apenas un poco dentro de la presión de sus dedos. Sentía cada movimiento de su adversario como una vibración en su piel, cada tensión en los músculos de su brazo. Había entrenado demasiados años para no reconocer los fallos en la técnica de alguien que confiaba solo en su tamaño. Podía liberarse de inmediato, podía ponerlo de rodillas en un instante, pero eligió esperar. El control estaba en la paciencia, en dejar que él mismo cavara su caída. El murmullo de los motores seguía imperturbable, pero dentro de la cabina cada respiración se había vuelto irregular, rota por la tensión. La anciana no paraba de repetir una oración. La niña sollozaba en silencio, y el empresario, incapaz de soportar más, se inclinó en el asiento y murmuró: «Esto se está yendo demasiado lejos». Pero no se levantó. Nadie lo hacía. El intruso, enardecido por la pasividad general, pasó de las palabras a la acción. Con la mano libre, se inclinó más sobre Ronda, intentando sujetar sus hombros contra el asiento. La expresión en su rostro era de pura rabia, de una necesidad desesperada de quebrar la calma imperturbable de la mujer que tenía delante. Sus dientes apretados, su respiración agitada, el sudor que le corría por la frente, todo indicaba que había perdido cualquier atisbo de control. «Las mujeres no son nada», bramó, con la voz cargada de veneno. «No ganan su lugar, lo toman, y tú eres la prueba». Su saliva cayó cerca del rostro de Ronda mientras seguía empujando, en un intento de someterla ante los ojos de todos. En ese instante, la anciana se levantó con dificultad, pero con una determinación que sorprendió a los demás. «Déjela en paz», gritó, su voz temblorosa pero clara, mientras su nieta tiraba de su brazo para retenerla. La niña lloraba, asustada de que su abuela también fuese blanco de la furia de aquel hombre. El empresario hizo ademán de incorporarse, pero volvió a caer en el asiento, atrapado en su propia cobardía. Clara, temblando de pies a cabeza, extendió la mano hacia el sistema de comunicación de emergencia, pero dudaba, consciente de que girar la espalda al hombre podría costarle caro. Ronda, entretanto, permanecía en calma. Su respiración era serena, sus músculos firmes pero aún contenidos. La línea entre las palabras y los actos había sido cruzada. La agresión ya no era solo verbal, ya no eran insultos lanzados al aire. Ahora la violencia estaba sobre ella, tangible en la presión de sus manos. Y sin embargo, ella no mostraba miedo. Lo que reflejaban sus ojos en ese momento era algo que el intruso no comprendía. Una determinación fría, forjada en cientos de combates, en años de disciplina, en la convicción de que nunca permitiría que la doblegaran. La tensión había llegado a su clímax. Los pasajeros contenían el aliento, esperando un desenlace que parecía inevitable. El intruso apretaba con más fuerza, tratando de imponerse. Pero en la mirada de Ronda había aparecido una chispa distinta, una chispa que solo los más atentos alcanzaron a notar. La calma de la tormenta estaba llegando a su fin, la paciencia había cumplido su propósito. Ahora, lo siguiente sería inevitable. El aire de la cabina era ya insoportable, como si se hubiera espesado hasta el punto de asfixiar a todos los presentes. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el rugido constante de los motores recordaba que seguían suspendidos en el cielo. Aunque para los pasajeros aquella cabina de primera clase se había convertido en una celda cerrada, atrapada en un instante que parecía eterno. El hombre, con los ojos inyectados de furia, seguía presionando los hombros de Ronda contra el respaldo, sus dientes apretados en un gesto de rabia descontrolada. Ella, en cambio, mantenía la serenidad de una roca en medio de la tempestad. Su rostro no mostraba miedo ni desesperación, solo una calma implacable que resultaba más perturbadora para su agresor que cualquier insulto. Por primera vez desde que había irrumpido en aquel espacio, el intruso comenzó a dudar. No lo reconoció conscientemente, pero su cuerpo lo traicionaba. La fuerza de sus brazos temblaba ligeramente, como si luchara contra algo invisible. Lo que lo debilitaba no era la resistencia física de Ronda, que aún permanecía contenida, sino el hecho de no lograr quebrar su silencio, de no arrancarle la reacción que tanto ansiaba. En su interior, esa falta de control encendía una rabia aún más grande,
como un fuego que crece cuanto más se le niega el oxígeno. Rhonda inhaló despacio, llenando sus pulmones con una calma estudiada. En esa inhalación cargaba años de entrenamiento, la memoria de incontables combates y la certeza de que aquel momento era el que lo definía todo. El hombre había cruzado la frontera invisible que separa las palabras de los actos. Ya no era cuestión de soportar, ya no era cuestión de paciencia. Era el instante de actuar, no por orgullo, sino porque permitir que continuara sería un peligro no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Con un movimiento tan preciso como fulminante, giró las caderas, liberando la presión que él ejercía sobre su torso. Sus pies, firmes contra la alfombra mullida, le dieron el impulso suficiente para utilizar el propio peso de su agresor en su contra. El cuerpo del hombre se levantó del suelo por un instante, y antes de que nadie pudiera comprender lo que sucedía, se estrelló contra el pasillo con un golpe seco que resonó como un trueno en la cabina. El aire escapó de sus pulmones en un gruñido ahogado, y por primera vez su arrogancia se resquebrajó. Un grito agudo de sorpresa se escuchó en las filas traseras, seguido por el murmullo nervioso de varios pasajeros. La niña, que había estado llorando en silencio, apartó el rostro de la muñeca para mirar con asombro, como si acabara de presenciar un truco de magia. La anciana exhaló con fuerza, llevándose una mano al pecho, temblorosa. Clara, la azafata, se quedó paralizada en mitad del pasillo, su boca entreabierta, incapaz de articular palabra. El hombre rodó sobre la alfombra, luchando por recuperar el aliento. La humillación ardía más que el dolor físico. Con un rugido de bestia herida, se levantó de un salto sorprendente para alguien de su tamaño. Sus ojos parecían brasas encendidas por la furia. ¿Crees que puedes hacerme esto?, gritó, escupiendo saliva al hablar. ¿Crees que vas a dejarme en ridículo delante de todos? Su voz retumbaba contra las paredes de la cabina como un trueno que sacudía cada nervio. Rhonda se levantó lentamente de su asiento. Su movimiento no era apresurado ni violento. Era la calma de quien sabe que controla la situación, la serenidad del depredador que no necesita mostrar sus garras hasta el último instante. Se cuadró frente a él, con los pies firmemente plantados en el suelo, el cuerpo relajado pero alerta, la mirada fija en la de su oponente. No necesitó palabras. Su simple postura era una declaración. El tiempo de la paciencia había terminado. El hombre lanzó el primer golpe, un puñetazo cargado de ira, sin técnica ni precisión, solo con la fuerza bruta del odio. Rhonda levantó el brazo y desvió el ataque con un movimiento mínimo. Apenas un giro de muñeca que transformó la potencia de aquel golpe en vacío. El hombre perdió ligeramente el equilibrio, y antes de que pudiera recuperarlo, Rhonda giró sobre sí misma, atrapando su muñeca en un ángulo imposible. Un grito de dolor escapó de sus labios, pero lejos de calmarlo, lo enardeció más. Con la otra mano intentó asestar otro golpe, pero Rhonda se agachó con fluidez, su cuerpo fluyendo como agua. El brazo del agresor se estrelló contra el respaldo de un asiento, y el impacto arrancó un gemido de dolor. Antes de que pudiera recuperarse, Rhonda lo empujó con firmeza, obligándolo a retroceder torpemente hasta chocar contra el borde acolchado del asiento. El hombre maldijo en voz alta, sus palabras irrepetibles llenando el espacio con un veneno que ya no impresionaba a nadie. Los pasajeros observaban sin pestañear, algunos con los teléfonos levantados para grabar lo que sucedía, otros paralizados por el miedo. La anciana murmuraba entre dientes, Dios mío, mientras la niña, con los ojos muy abiertos, parecía incapaz de apartar la vista de Rhonda. Clara temblaba con las manos sobre la boca, demasiado aturdida para intervenir, pero sus ojos reflejaban algo más que miedo. Reflejaban admiración. El hombre, tambaleante pero todavía lleno de furia, arremetió de nuevo con torpeza. Esta vez lanzó una patada mal dirigida, que Rhonda esquivó con un simple paso lateral. Aprovechó su desbalance y con un giro elegante, lo empujó hacia abajo, haciéndolo caer de rodillas en el pasillo. La alfombra amortiguó el golpe, pero no la humillación. «¡Levántate, cobarde!», se gritaba a sí mismo, intentando convencerse de que aún tenía el control. Rhonda lo observaba en silencio, respirando de forma medida, con los músculos tensos
pero sin un ápice de agitación. Cada movimiento que hacía era económico, preciso, calculado. No golpeaba con rabia, no buscaba destruir, solo neutralizar. A ojos de los pasajeros parecía un baile, una coreografía en la que solo uno de los dos conocía los pasos. El intruso no era rival para ella. Cada embestida terminaba convertida en un error que él mismo pagaba con dolor. Intentó levantarse una vez más y lanzó un golpe desesperado hacia su rostro. Ella lo esquivó girando el torso y con un solo movimiento de su brazo lo sujetó por el codo y lo dobló hacia atrás con un ángulo que lo obligó a gritar de dolor. Su cuerpo se derrumbó contra el suelo y esta vez no pudo levantarse. Quedó atrapado bajo la presión controlada de Rhonda, con su brazo torcido en una llave que amenazaba compartirlo en cualquier momento. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo doloroso del hombre. El empresario, que hasta entonces había permanecido encogido en su asiento, dejó escapar una exclamación incrédula. «¡Increíble!», murmuró. La anciana se persignó y abrazó con fuerza a su nieta, que ahora la miraba con una sonrisa tímida, como si hubiese olvidado el miedo. Clara, recuperando el aliento, dio un paso hacia adelante con los ojos brillantes, aunque todavía temblaba. El hombre, derrotado pero aún lleno de odio, escupió palabras entre dientes. «Esto no se queda así. Nadie me humilla». Su voz sonaba más como un lamento que como una amenaza. Pero Rhonda no respondió. No lo necesitaba. Su silencio era más elocuente que cualquier frase. Lo mantenía inmovilizado, con el peso exacto, con la presión justa, demostrando que no necesitaba lastimarlo más para dejar claro quién dominaba la situación. El tiempo se alargó en la cabina. Cada segundo en que Rhonda mantenía al hombre bajo control era un recordatorio de la delgada línea que había cruzado. Ya no era el mismo vuelo de hacía unos minutos. La primera clase no era el refugio sereno que había sido. Se había convertido en un escenario donde la calma y la violencia se habían enfrentado cara a cara, y la calma había resultado ser infinitamente más fuerte. Cuando el hombre dejó de luchar con la misma intensidad y su respiración se convirtió en un jadeo roto, Rhonda aflojó apenas la presión. No fue un gesto de compasión, sino de cálculo. Sabía que el momento definitivo se acercaba. El intruso había probado la fuerza de sus propias acciones y ahora debía asumir la consecuencia. La tormenta había estallado y aunque el relámpago más violento había pasado, el eco aún resonaría. En los ojos de los pasajeros se mezclaban la incredulidad y el alivio, aunque ninguno se atrevía todavía a relajarse. Todos sabían que la lucha aún no había terminado del todo. El intruso seguía rugiendo en su derrota, y aunque su cuerpo estaba vencido, su orgullo herido era un enemigo aún más peligroso. La línea había sido cruzada, y nada volvería a ser igual en aquel vuelo. El hombre yacía contra la alfombra del pasillo, atrapado bajo la presión del brazo de Rhonda que lo mantenía inmovilizado sin esfuerzo aparente. La furia lo había consumido hasta el punto de agotarlo, y ahora solo quedaban sus jadeos entrecortados, su respiración irregular y el rugido de los motores que seguían sonando con indiferencia en el fondo. No había conseguido lo que buscaba. No había quebrado el silencio de la mujer. No había logrado imponerse a su calma. Lo único que había logrado era estrellarse contra un muro invisible que no podía derribar con la fuerza bruta. El sudor corría por su frente y empapaba la camiseta raída, mientras sus ojos buscaban en vano la mirada de algún pasajero que todavía le mostrara respeto. Pero lo que encontraba eran rostros endurecidos por la repulsión, miradas que ya no se escondían detrás del miedo. El empresario, que antes había retrocedido como un niño regañado, ahora se inclinaba hacia el pasillo con la boca entreabierta, incapaz de apartar la vista de la escena. La anciana sostenía a su nieta contra el pecho, y aunque aún temblaba, sus ojos destilaban un brillo de satisfacción. La niña, ya sin lágrimas, observaba con un asombro reverencial, como si estuviera presenciando algo que marcaría su vida para siempre. Rhonda, en contraste, no mostraba orgullo ni ira. Su respiración era estable, su rostro impasible, su cuerpo firme pero relajado. Parecía tan serena como al principio del vuelo, como si lo que acababa de ocurrir no hubiera sido más que un ejercicio rutinario.
Esa tranquilidad suya era lo que más desarmaba al hombre que seguía pataleando en su derrota. Su resistencia era inútil, y aún así se negaba a aceptarlo. «Esto no termina aquí», rugió, su voz quebrada por la falta de aire. Intentó girarse, pero el dolor en su brazo lo obligó a detenerse con un alarido. Rhonda no lo miró a los ojos. Fijó la vista en un punto lejano, como si ni siquiera valiera la pena concederle atención. La humillación se apoderó de él y lo hizo gritar aún más fuerte. «Nadie me humilla así. Una mujer no puede ganarle a un hombre. Esto es una mentira». El murmullo de los pasajeros se transformó en un murmullo más denso, como si hubieran encontrado en sus gritos la confirmación de lo que ya sabían, que estaba derrotado, que solo le quedaban palabras vacías. Clara apareció con las manos temblorosas, sujetando las bridas plásticas de emergencia que llevaba en el bolsillo de su uniforme. Se acercó con cautela, todavía insegura de que fuera seguro intervenir. Sus ojos se encontraron con los de Rhonda, y en un solo gesto silencioso, ella le indicó cuándo debía actuar. Solo entonces, cuando sintió que el hombre ya no podía hacer más daño, Rhonda aflojó la presión lo suficiente para que Clara pudiera sujetarle las muñecas. El hombre se retorció, maldiciendo entre dientes, pero su resistencia era ya más teatral que real. Con un par de movimientos rápidos, Clara consiguió asegurar sus manos con las correas, y la fuerza del intruso quedó anulada para siempre. El chasquido del plástico, apretándose alrededor de sus muñecas, resonó como el eco de un veredicto. El hombre soltó un grito desgarrado, mezcla de dolor y rabia, pero el sonido fue recibido con un silencio frío por parte de todos. Ya nadie lo temía. Sus amenazas no eran más que un eco vacío en un espacio que ahora pertenecía a otra voz. Y esa voz se oyó al fin, clara y firme, cuando Rhonda habló por primera vez. «Basta», dijo, sin gritar, sin levantar el tono, con la calma de una sentencia. Su palabra atravesó el aire como un cuchillo afilado y puso fin a cualquier duda. El hombre forcejeó una última vez, pero sus músculos se rindieron pronto. La realidad era incontestable. Había perdido. Y no solo contra Rhonda, sino contra todos los ojos que lo observaban desde sus asientos. Ojos que ya no lo reconocían como un depredador, sino como un hombre derrotado, patético en su impotencia. Entonces ocurrió algo que sorprendió incluso a Rhonda. Primero fueron unos tímidos aplausos en la parte trasera, luego otros más adelante, y pronto el sonido se extendió por toda la cabina. Era un aplauso unánime, creciente, un estallido de alivio y admiración. Los pasajeros se habían transformado de víctimas silenciosas en testigos agradecidos. No aplaudían la violencia, sino la valentía, la calma que había puesto freno al caos. La anciana se levantó con dificultad, las lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias, señorita», exclamó con la voz quebrada, y sus palabras fueron seguidas por un coro de murmullos de aprobación. La niña, incapaz de contener su entusiasmo, gritó desde su asiento. «¡Eres mi heroína!», agitando la muñeca en el aire como si celebrara una victoria. Su voz pura y emocionada llenó la cabina de algo que no había habido en todo ese tiempo: esperanza. Rhonda se incorporó despacio, acomodando la manga de su chaqueta, que había quedado arrugada durante el forcejeo. Sus movimientos eran medidos, como si quisiera transmitir que todo había terminado, que el peligro había pasado. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada a los pasajeros, pero no buscaba su aprobación. Solo quería confirmar que estaban a salvo. Cuando sus ojos se detuvieron un instante en la niña, un destello de ternura cruzó por su expresión, apenas perceptible, antes de que volviera a cubrirla con la máscara serena de siempre. Clara, aún nerviosa, respiraba con dificultad, pero por primera vez desde que todo comenzó, esbozó una sonrisa genuina. Se arrodilló junto al intruso, verificando que las ataduras estuvieran firmes, y al levantarse se inclinó levemente hacia Rhonda. «Gracias», susurró con la voz aún quebrada. Rhonda no respondió, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. El hombre tendido en el suelo con las muñecas atadas no dejaba de gruñir. «Esto no se acaba. Voy a vengarme». Pero nadie lo escuchaba ya. Sus palabras se perdían entre las conversaciones de los pasajeros, que recuperaban poco a poco la voz.
Algunos revisaban las grabaciones en sus teléfonos, otros se abrazaban aliviados. Lo que había sido un espacio dominado por el miedo se había transformado en un lugar de complicidad, de alivio compartido. El empresario, que antes había preferido esconderse detrás de su tableta, se inclinó hacia su compañero de asiento y dijo en voz baja: «El mundo entero verá esto en cuanto aterricemos. No se lo van a creer». Sus palabras tenían el tono de quien había sido testigo de un acontecimiento irrepetible, algo que trascendía lo ordinario. Rhonda se volvió a sentar sin hacer ruido. No necesitaba la ovación, no necesitaba la admiración. Para ella no había gloria en someter a un hombre cegado por su odio. Solo la responsabilidad de haber detenido una amenaza antes de que fuese demasiado tarde. Su gesto era contenido, su respiración pareja, su mente ya en calma, aunque los demás siguieran con el pulso acelerado. El aplauso se desvaneció poco a poco, sustituido por murmullos y conversaciones emocionadas. El ambiente había cambiado de manera radical. La tensión se había disipado, reemplazada por una energía distinta, de alivio, de respeto, incluso de cierta euforia. Todos sabían que habían sido testigos de algo que contarían más de una vez, algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. El hombre permanecía en el suelo, reducido a su propia furia impotente. Sus amenazas ya no tenían eco. El pasillo de la primera clase, que él había querido convertir en su escenario de dominio, se había transformado en el lugar de su derrota pública. Había querido ser temido y había terminado convertido en el ejemplo de lo que sucede cuando se subestima el poder de la calma. Y mientras los pasajeros recuperaban la normalidad poco a poco, Rhonda observaba de reojo el reflejo de su rostro en la ventanilla. Su silencio seguía siendo su mejor arma, y esa noche lo había demostrado una vez más. Afuera, el cielo se mantenía igual de oscuro, el rugido de los motores seguía idéntico, pero dentro de la cabina todo había cambiado. Ya nadie era el mismo que al inicio del vuelo. El hombre permanecía en el suelo del pasillo, con las muñecas sujetas por las correas de plástico que Clara le había colocado, su cuerpo inmovilizado y su orgullo destrozado. La furia todavía chisporroteaba en sus ojos, como brasas que se niegan a apagarse, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Solo gruñidos, entrecortados y palabras inconexas escapaban de su boca. El aplauso de los pasajeros aún resonaba en el ambiente, no ya en las manos que habían aplaudido, sino en la memoria inmediata de todos, como un eco que se resistía a morir. Era el sonido del alivio colectivo, del regreso a una seguridad que se creía perdida. El empresario, que había sido cobarde al principio, revisaba la grabación en su teléfono y murmuraba comentarios para sí mismo, maravillado por haber capturado algo que, estaba seguro, sería visto por millones en cuanto aterrizara. La anciana había vuelto a sentarse con su nieta, pero la emoción le desbordaba en lágrimas que caían silenciosas sobre su falda. La niña, sin embargo, parecía haber recuperado la sonrisa y no apartaba la vista de Rhonda, que se había vuelto a sentar en su asiento como si nada hubiera pasado. Para ella era una heroína salida de un cuento, pero de carne y hueso, alguien que le había mostrado que la fuerza no siempre era gritos ni violencia, sino calma y decisión. Clara, de pie en el pasillo, intentaba recuperar la compostura profesional, aunque sus manos aún temblaban y su respiración era agitada. Se inclinaba de vez en cuando para comprobar que el hombre seguía bien atado, y luego recorría la cabina con la mirada, intentando transmitir serenidad a los pasajeros. Sin embargo, todos sabían que había sido salvada de una situación imposible gracias a la mujer que ahora miraba en silencio por la ventanilla. Clara se mordió el labio inferior, deseando poder darle las gracias de forma más abierta, pero comprendiendo también que Rhonda no buscaba gratitud ni elogios. El capitán habló entonces por los altavoces, su voz firme pero teñida de una ligera tensión. Anunció que en pocos minutos comenzarían el descenso hacia Ciudad de México y pidió a todos permanecer sentados con los cinturones abrochados. La formalidad de sus palabras aportó un nuevo aire de normalidad. Algunos pasajeros suspiraron con alivio, otros intercambiaron sonrisas nerviosas, como si quisieran convencerse de que el peligro había pasado del todo. El rugido de los motores cambió de tono.
Un recordatorio inequívoco de que el viaje estaba llegando a su fin. El intruso, tendido en el suelo, no dejó de maldecir en voz baja, como si buscara reafirmarse ante sí mismo. Esto no termina aquí. Pagarás por esto. Todos lo harán. Su voz sonaba ronca, quebrada, y las palabras carecían de fuerza. Nadie le respondió. Nadie necesitaba hacerlo. Había sido despojado de lo único que lo sostenía, el temor de los demás. Ahora, incluso sus insultos parecían ridículos. A través de la ventanilla, Rhonda observaba cómo las luces doradas de la ciudad se extendían en el horizonte, un mar de estrellas artificiales que crecía a medida que el avión descendía. Esa visión la conectó con la tierra firme que se aproximaba, con la certeza de que pronto el episodio quedaría atrás. Y sin embargo, sabía que la memoria de lo ocurrido permanecería con todos ellos. A su alrededor, los pasajeros hablaban entre susurros, repasando cada detalle, comentando la manera en que había enfrentado la situación. Se movía como si supiera exactamente qué hacer, decía uno. Era como ver a alguien bailar, pero con fuerza, murmuraba otro. La niña, incapaz de contener su entusiasmo, tiraba de la manga de su abuela y repetía una y otra vez: «Quiero ser fuerte como ella. Quiero ser como ella». La anciana acariciaba su cabello y le susurraba que la fuerza no se mide en gritos, sino en lo que uno hace cuando los demás tienen miedo. Esas palabras eran un reflejo exacto de lo que acababan de presenciar. El avión descendió con suavidad, y las luces de la pista se hicieron visibles. Cuando las ruedas tocaron tierra, un sacudón recorrió la cabina, y todos se aferraron por un momento a los reposabrazos. Afuera, a través de las ventanillas, comenzaron a distinguirse las luces intermitentes de los vehículos de la policía que esperaban en la pista. El capitán volvió a hablar, anunciando que las autoridades abordarían la aeronave en cuanto estacionara para hacerse cargo del pasajero que había sido reducido. Pidió a todos mantener la calma y permanecer en sus asientos. El avión se detuvo finalmente en la puerta de desembarque. La puerta principal se abrió con un siseo y un grupo de oficiales subió de inmediato, caminando con paso firme hacia la primera clase. Los pasajeros giraban las cabezas para verlos, conteniendo la respiración. El hombre en el suelo intentó un último acto de rebeldía, gritando insultos y forcejeando contra las ataduras, pero los policías lo levantaron con brusquedad. Sus botas resonaron en el pasillo mientras lo conducían hacia la salida. Algunos pasajeros grabaron el momento. Otros suspiraron con alivio. Cuando desapareció tras la puerta, la cabina entera se relajó, como si todos hubieran exhalado al mismo tiempo. La anciana volvió a ponerse de pie, apoyándose en el respaldo de su asiento. Con lágrimas en los ojos, se inclinó hacia Rhonda y le dijo: «Gracias, señorita. Usted nos salvó». La niña a su lado la imitó con entusiasmo, exclamando: «¡Eres mi heroína!», y levantando su muñeca como si fuera un trofeo. Rhonda se levantó también y por primera vez desde que había comenzado la pesadilla, habló con un tono que no buscaba imponerse, sino enseñar. Se inclinó hacia la niña, le puso una mano suave en el hombro y dijo: «Sé fuerte, pero nunca cruel. Usa tu fuerza para proteger, no para hacer daño». La niña asintió con seriedad, guardando aquellas palabras como si fueran un tesoro. Con un gesto breve a la anciana, Rhonda tomó su bolso de mano del compartimento superior. No esperó a los periodistas, que ya se agolpaban al otro lado de la terminal. Caminó por el pasillo con pasos tranquilos, evitando el tumulto que la esperaba. No necesitaba focos ni titulares. Para ella lo que había hecho no era un espectáculo, sino un deber. Afuera la terminal bullía con la vida nocturna de una ciudad que nunca dormía. Los pasajeros que descendían murmuraban entre sí, algunos todavía nerviosos, otros emocionados por lo que habían vivido. El empresario hablaba en su teléfono, ya relatando lo sucedido con la voz exaltada de quien sabe que su testimonio será escuchado. Clara se mantenía junto a la puerta, observando a Rhonda alejarse. Quiso decir algo más, pero comprendió que no hacía falta. Su mirada de agradecimiento era suficiente. Rhonda avanzó hacia una salida secundaria, evitando las cámaras que la buscaban con desesperación. Encontró un rincón tranquilo junto a una pared de vidrio,
desde la que podía ver el resplandor interminable de la ciudad. Se sentó un instante, ajustó la chaqueta sobre sus hombros y bebió un sorbo del agua que Clara le había dado antes de abandonar la aeronave. Su reflejo en el cristal la devolvía una imagen serena, pero en lo profundo de sus ojos se escondía un cansancio invisible. Sabía que el mundo interpretaría aquella noche como la historia de una heroína, que sus palabras serían repetidas y convertidas en lema. Pero para ella era solo otra noche en la que había tenido que demostrar lo que siempre supo, que el verdadero poder no está en la violencia, sino en el control, en la calma, en la decisión de actuar cuando es necesario. Se levantó finalmente y se perdió entre la multitud de la terminal. Nadie más la reconoció. Su figura se confundió entre los viajeros que corrían hacia sus puertas de embarque, los que se reencontraban con familiares, los que esperaban taxis en la salida. Era una más, y así lo prefería. Afuera la ciudad vibraba con miles de historias diferentes, y la suya acababa de sumarse a esa corriente inagotable. La tormenta había pasado, pero su eco permanecería, no solo en los recuerdos de quienes compartieron aquel vuelo, sino en la niña que esa noche había aprendido que la fuerza verdadera se mide en cómo uno protege a los demás. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también nuestras otras historias y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan vivirlo.